Título de la lección: La unidad y las relaciones rotas. Nuestro texto inicial se encuentra en Romanos capítulo 5, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Como hemos visto, el Nuevo Testamento registra repetidos ejemplos de la forma en que los dirigentes de la Iglesia y los miembros de manera individual manejaban los desafíos que atentaban contra la unidad cristiana. Estos principios son extremadamente valiosos para la Iglesia actual. Revelan los resultados positivos que pueden surgir cuando utilizamos los principios bíblicos para enfrentar los conflictos y preservar nuestra unidad en Cristo. Ahora nos enfocaremos en el restablecimiento de las relaciones humanas, porque impactan nuestra unidad en Cristo. La obra del Espíritu Santo implica acercar a las personas a Dios, pero también hacia sus semejantes. Incluye derribar las barreras en nuestra relación con Dios y con los demás. En resumen, la mayor demostración del poder del Evangelio no es necesariamente lo que la Iglesia dice, sino cómo vive la Iglesia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. Sin este amor, todo lo que digamos sobre la unidad de la Iglesia quedará en la nada, no dará buenos frutos. Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo sobre si podían confiar en alguien como Juan Marcos, de acuerdo a Hechos capítulo 15 versos 36 al 39. Los peligros potenciales de predicar el Evangelio hicieron que Juan Marcos abandonara a Pablo y a Bernabé y regresara a casa. Hechos 13:13. Esta deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorable y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio porque veía en él cualidades que lo habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. Dios usó a todos estos hombres, pero los problemas entre ellos debían resolverse. El apóstol que predicaba de la gracia necesitaba conceder la gracia a un joven predicador que lo había decepcionado. El apóstol del perdón necesitaba perdonar. Juan Marcos creció bajo la tutoría positiva de Bernabé, le vio posibilidades de liderazgo y, finalmente, el corazón de Pablo aparentemente se conmovió por los cambios y más adelante hubo reconciliación. Juan Marcos llegó a ser uno de los compañeros de confianza del apóstol Pablo. Al final de su vida, Pablo le recomendó encarecidamente a Timoteo que llevara a Juan Marcos con él a Roma, porque le era útil para el ministerio. Segunda de Timoteo 4:11. Debemos aprender a perdonar a quienes nos han herido o decepcionado, aunque a veces el perdón no siempre incluya una restauración completa de una relación previa, no siempre, debido a la falta de fidelidad persistente cuando se ve en esa persona por la causa de Dios, porque para nosotros es nuestra prioridad, es nuestra misión. Nuestros caminos se separan en ese punto. Lo que nos une realmente es el amor a Dios y el trabajo en su misión, llevar el Evangelio a todo el mundo. No debemos unirnos en yugo desigual con aquellos que no tienen las mismas prioridades de servir a Dios. Mientras estaba encarcelado en Roma, Pablo conoció a un esclavo fugitivo llamado Onésimo, que había huido de Colosas hacia Roma. Pablo descubrió que conocía personalmente al amo de Onésimo.
La epístola a Filemón es el llamado personal de Pablo a su amigo para perdonar y restaurar su relación con el esclavo fugitivo. Las relaciones rotas son perjudiciales para el crecimiento espiritual y para la unidad de la Iglesia. Filemón era un dirigente de la Iglesia de Colosas. Si albergaba amargura hacia Onésimo, ésta mancharía su testimonio cristiano y el testimonio de la Iglesia ante la comunidad no creyente. El Evangelio verdadero derriba todas las distinciones de clase, de acuerdo a Gálatas 3:28, Colosenses 3:10 y 11. Onésimo regresó con Filemón, no como un esclavo, sino como el hermano amado de Filemón en el Señor, y podría tener un futuro mejor, podría tener comida, alojamiento y trabajo asegurados con Filemón. La restauración de una relación rota debe marcar una diferencia dramática en la vida. Se convirtió en un amado y fiel hermano y colaborador de Pablo en el Evangelio. Colosenses 4:9. Pablo fue firme en su deseo de reconciliación entre ellos, que estuvo dispuesto a pagar de su bolsillo cualquier problema financiero que pudiera surgir de lo sucedido. Pero también la iglesia de Corinto tenía problemas serios. Ahora Pablo describe principios vitales para la unidad de la iglesia, señala que Jesús utiliza diferentes obreros para llevar a cabo diferentes ministerios en su iglesia, aunque cada uno de ellos trabaja unido para edificar el mismo cuerpo, el reino de Dios. 1 Corintios 3:9. Dios nos llama a cooperar, no a competir. Dios dota a cada creyente para que coopere al servicio del cuerpo de Cristo y de la comunidad. No hay dones mayores o menores, todos son necesarios en la iglesia de Cristo. Los dones que recibimos de Dios no son para exhibirlos egoístamente. El Espíritu Santo los concede para el servicio en la propagación del Evangelio a todo lugar. Toda comparación con los demás es imprudente, porque nos hará sentir o desanimados o arrogantes. Si pensamos que los demás son muy superiores a nosotros, nos sentiremos abatidos cuando nos comparemos con ellos y nos desanimaremos fácilmente en cualquier ministerio en el que estemos. Por otro lado, si pensamos que nuestro trabajo para Cristo es más efectivo que el de los demás, nos sentiremos orgullosos, que es el último sentimiento que cualquier cristiano debe de guardar en su vida. Nuestra obra complementará los esfuerzos de otros miembros. En la iglesia, ¿alguna vez hemos sentido celos? ¿O quizás nos sentimos orgullosos de nuestro desempeño en comparación con otros? Ambas actitudes destruyen nuestra comunión y unidad. Por eso, las preocupaciones de Pablo son una realidad siempre presente en los seres humanos caídos. Independientemente del lado en el que caigamos, debemos adquirir las actitudes desinteresadas necesarias para mantener nuestra unidad en Cristo, vivir como Cristo. Sólo así encontraremos gozo y contentamiento en nuestra testificación a favor de nuestro Señor Jesús. Pero, ¿qué es el perdón? ¿Acaso justifica el comportamiento de alguien que nos ha hecho un daño terrible? ¿Mi perdón depende del arrepentimiento del ofensor? ¿Qué pasa si la persona con la que estoy enojado no merece el perdón? Cristo tomó la iniciativa de reconciliarnos con Él. La bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado. Así dice Romanos capítulo 2, verso 4. En Cristo fuimos reconciliados con Dios mientras aún éramos pecadores. Nuestro arrepentimiento y nuestra confesión no generan reconciliación. La muerte de Cristo en la cruz, sí.
Nuestra parte es aceptar lo que Él hizo por nosotros. Es verdad que no podemos recibir las bendiciones del perdón hasta que confesemos nuestros pecados. Esto no significa que nuestra confesión produzca el perdón en el corazón de Dios. El perdón estaba en su corazón todo el tiempo. La confesión, en cambio, nos permite recibirlo. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Esta es de vital importancia, no porque cambie la actitud de Dios hacia nosotros, sino porque cambia nuestra actitud hacia Dios. Cuando nos sometemos al poder de convicción del Espíritu Santo para arrepentirnos y confesar nuestro pecado, nosotros somos de veras transformados. El perdón también es vital para nuestro bienestar espiritual. El hecho de no perdonar a alguien que nos ha causado daño, por más que no merezca el perdón, puede lastimarnos más a nosotros que a la otra persona. Si alguien te ha herido y el dolor se encona en tu interior porque no puedes perdonar, estás permitiéndole que te lastime aún más. Con cuánta frecuencia esos sentimientos y ese dolor son causa de divisiones y tensiones en la iglesia. El perdón libera al otro de nuestra condena porque Cristo nos ha librado de su condenación. No justifica el comportamiento de los demás hacia nosotros. Podemos reconciliarnos con alguien que nos ha agraviado, porque Cristo nos reconcilió consigo mismo cuando lo perjudicamos. Podemos perdonar porque somos perdonados. Podemos amar porque somos amados. El perdón es una decisión propia, nuestra. Podemos elegir perdonar a pesar de las acciones o las actitudes negativas de la otra persona. Este es el verdadero espíritu de Jesús. En Mateo capítulo 18, versos 15 al 17, Jesús indica 3 pasos para ayudarnos a resolver conflictos cuando otro miembro de la Iglesia nos hace daño. El deseo de Jesús al dar el consejo es mantener los conflictos interpersonales dentro de la Iglesia en un grupo lo más reducido posible. Su intención es que las 2 personas involucradas resuelvan el problema entre sí. Por eso Jesús declara: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mateo capítulo 18, verso 15. A medida que aumenta el número de personas involucradas en un conflicto entre 2 personas, se pueden generar más contiendas y la comunión de los demás creyentes se puede ver muy afectada. La gente toma partido y todos están listos para la batalla. Pero cuando los cristianos intentan resolver sus diferencias en privado y con el espíritu de amor cristiano y de comprensión mutua, se crea un clima de reconciliación. La atmósfera es adecuada para que el Espíritu Santo obre en ellos mientras se esfuerzan por resolver sus diferencias. En ocasiones, las exhortaciones personales para la resolución de conflictos pueden ser infructuosas, pareciera que son vanas. En estos casos, Jesús nos invita a llevar a 1 o 2 con nosotros como testigos. Este segundo paso en el proceso de reconciliación siempre debe seguir al primer paso, nunca antes. El objetivo es unir a las personas, no separarlas más. Los que se suman a la parte ofendida no pretenden hacer valer sus argumentos ni unirse para culpar al otro. Se unen con amor y compasión cristianos como consejeros y compañeros de oración para participar en el proceso de reunir a 2 personas separadas. Pero cuando no funcione todo lo anterior, Jesús nos instruye que presentemos el tema ante la Iglesia, pero siempre en un lugar y tiempo apropiados para plantear el problema en una reunión de junta directiva de Iglesia.
Nuevamente, el propósito de Cristo es la reconciliación. No lo olvidemos, por favor. No es culpar a una parte y exonerar a la otra. No permitan que el resentimiento madure hasta convertirse en malignidad. No dejen que la herida se infecte y reviente en palabras envenenadas que contaminarán las mentes de aquellos que las oigan. No permitan que pensamientos de amargura continúen llenando su mente y la de ustedes. Arreglen el asunto con humildad y sinceridad para restaurar, no para dividir. Cuando los cristianos tengan un Cristo que more permanentemente en su alma, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista de veras unidad, cuando busquen la santidad, de modo que se vea y se sienta el amor mutuo, entonces las lluvias de gracia del Espíritu Santo vendrán sobre ellos. Entonces las bendiciones de Dios nunca faltarán en la comunidad cristiana y prosperará en la misión. Si queremos subsistir en el gran día del Señor, con Cristo como nuestro refugio y nuestra fortaleza, debemos abandonar toda envidia y contienda por la supremacía. Debemos destruir completamente la raíz de estas cosas impías para que no vuelvan a resurgir. Debemos pensar y actuar como haría el Señor. Conozcamos a Jesús de veras, personalmente, a través de su santa palabra, la Biblia. Tenemos ahora los principios esenciales para la unidad de la Iglesia, de acuerdo a Colosenses capítulo 3, versos 12 al 17. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí Pablo destaca la necesidad de un acto voluntario, guiados por el Santo Espíritu, por medio del cual el cristiano asume la semejanza de Cristo y de su carácter, que es el ideal al que Dios nos llama y que debemos tener en el momento de su segunda venida muy próxima. Estos son los verdaderos súbditos del reino de Dios. ¿Qué es lo que más nos impide lograr el tipo de unidad que se necesita para completar nuestra misión de alcanzar a todo el mundo? ¿Son acaso nuestras enseñanzas y doctrinas? Por supuesto que no. Eso es exactamente lo que Dios nos ha dado para proclamar al mundo. Tal vez el problema esté únicamente en nosotros, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestros celos, en nuestros desacuerdos, en nuestro egoísmo, en nuestro deseo de supremacía y algunas otras cosas. Debemos suplicar para que el poder del Espíritu Santo produzca los cambios que deben darse, comenzando en mí y en cada uno de nosotros. Y le pido a nuestro Dios que pueda bendecirte tanto a ti como a mí en la solución de cada problema que pudiéramos enfrentar en nuestro hogar, en nuestra iglesia o en el área social en el que vivimos. Que el Señor Jesús nos bendiga. Amén. Cada día que
Si ahora hay luz, vendrá oscuridad. Si río hoy, tristeza vendrá. ¿Cuál será mi oportunidad? Si la pena me llega a tocar, ¿dónde será posible encontrar ayuda para mi herida sanar? Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor. Tu día quisiera invitarte, vengas a Él, que aprendas de Él, y desde ahora te unas con Él. Cuando vengan las pruebas, confiado en Él podrás resolver. Penas habrá, pero tú vencerás. El cambio en ti podrás luego ver. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor.